Saludos muy cordiales, me llamo Domingo Bello Janeiro, soy catedrático de Derecho Civil. Voy a hablarles de la repercusión de la violencia de género sobre los niños. Especialmente quiero manifestar y saludar de manera singular a México lindo y querido. Pronto quiero volver y quiero, en definitiva, poder estar en contacto con todos ustedes de manera personal y no ya, como ahora, virtual. Comienzo mi intervención al margen de formalismos protocolarios, agradeciendo de manera muy sincera a la Universidad del Estado de Morelos, a la Universidad del Estado de Guerrero y a la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, por esta oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes. Les estoy hablando desde el noroeste de España, con vistas a la dársena del puerto de La Coruña, de donde partió en 1803 la corbeta María Pita, con la expedición del doctor Balmis, para llevar justamente la vacuna de la viruela a Iberoamérica. Sirva, por tanto, esta referencia geográfica de reconocimiento modesto pero sentido a todo el personal sanitario que está trabajando denodadamente contra este maldito virus que nos asola, a los investigadores que están también tratando de descubrir de una manera intensa la vacuna. Y en definitiva, quiero hacer esta primera reflexión porque la situación en la que nos encontramos supone un importante desafío, por supuesto, en primer lugar, en el ámbito de la salud, pero también para todos los que nos interesamos por el derecho, por la familia, por el derecho de familia. Por tanto, quiero significar que, desde luego, estas universidades y la Academia Euroamericana, con el ejemplo, el estímulo y el aliento de su presidenta, pretenden servir de plataforma digna, consolidada, fiable, capaz de poder intervenir, de poder participar, en definitiva, de poder influir en el debate abierto del derecho de familia en Iberoamérica. Esta es una tarea común, por supuesto, que a todos nos interesa. Es una tarea, además, importantísima, para la cual es absolutamente necesario, desde luego, contar, como aquí se está viendo a lo largo de esta actividad formativa, con un equipo de profesionales de muy distinta orientación e incluso nacionalidad, pero de primer nivel, comprometidos todos ellos y al cual les invitamos a todos los que están asistiendo a esta actividad formativa a unirse a través de sus preguntas, a unirse conscientes como somos todos de los avances cada vez más rápidos en el ámbito del derecho, también en el derecho de familia, pero sobre todo también de la necesidad de la mayor cooperación posible desde el punto de vista internacional, precisamente para que todos podamos beneficiarnos de las aportaciones mutuas. Y por eso quiero, en estas primeras palabras, agradecer muy especialmente esta amable invitación para compartir este momento con todos ustedes. Agradezco de nuevo a la Academia Euroamericana de Derecho de Familia y, por supuesto, a las universidades de Morelos y de Guerrero, a quienes felicito a todos por su iniciativa tan brillante, por el tema elegido, por los ponentes, por su constante y acertado trabajo en la búsqueda de aportaciones al debate público de nuestro ámbito en concreto de la familia y el derecho. Quiero, por tanto, manifestar mi enorme gratitud, enviarles a todos un abrazo virtual y esperemos que pronto lo podamos dar en persona. Ese será, sin duda, la mejor noticia. Un porcentaje, desde luego, altísimo de menores expuestos a violencia de género presentó algún trastorno psicológico a lo largo de su vida.
al menos un trastorno psicológico leve. Y es muy frecuente, por supuesto, que buena parte de esos episodios dramáticos de violencia se lleven a cabo tras la separación de los progenitores. Por tanto, en el momento en el que se lleva a cabo el régimen de visitas concertado o acordado judicialmente, y por ello es necesario extremar la cautela en todos los sentidos, también en el procedimiento civil, y siempre con el interés superior del menor como elemento prioritario, siempre primando el interés superior del menor. En ese sentido, en España, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, califica de atroz, especialmente atroz, la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno donde está presente la violencia de género, que afecta a los menores de muchas formas, condiciona su bienestar y desarrollo, les causa serios problemas de salud, los convierte en instrumento para ejercer el dominio y la violencia sobre la mujer, y en fin, favorece dramáticamente la transmisión intergeneracional de estas conductas violentas sobre la mujer por parte de sus parejas o de sus exparejas. En este texto legal, Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio, se define justamente el interés superior del menor como un derecho sustantivo. El menor tiene derecho a que cuando se adopte cualquier medida que le concierna, su interés superior, sus mejores intereses, hayan sido ponderados, evaluados, valorados. Y en el caso de que haya otros intereses en presencia, se hayan ponderado a la hora de llegar a una solución. Y además es un principio general de carácter interpretativo. De modo que si una disposición jurídica puede ser interpretada en más de una forma, se debe de optar por la interpretación que mejor responda a los intereses del menor. Y en último lugar, ese principio es igualmente una norma de procedimiento para asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos del menor y su desarrollo integral. Hasta el momento de la entrada en vigor de esta importante disposición, de esta Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, hasta ese momento el legislador español había dado una respuesta al problema de la violencia tradicionalmente denominada doméstica y ahora de género, solo a través de los instrumentos propios del derecho punitivo, del derecho sancionador, del derecho penal. Frente a esta respuesta expresa en el derecho penal, en otros sectores del ordenamiento jurídico, en los que resultaba sin duda conveniente la previsión adecuada de medidas complementarias que pudiesen adoptarse además de las penales o con independencia de la posible respuesta penal, por no resultar esta adecuada o porque se tratase de acontecimientos que por la razón que fuese carecieren de relevancia penal o la víctima no considere oportuno que lleguen a conocimiento de un órgano jurisdiccional de esta naturaleza. Hasta ese momento no se había adoptado ninguna previsión ni en el orden sustantivo ni tampoco de carácter puramente procesal. Hasta la entrada en vigor de esta Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, no se dispone de un marco jurídico completo, global, integral, en el que se contemplan medidas de protección de las víctimas de la violencia de género de naturaleza estrictamente civiles.
Uno de los fines esenciales de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género está constituido justamente por asegurar una protección integral desde las instancias jurisdiccionales a las víctimas de violencia de género. Y a estos efectos combina mecanismos penales de tutela con medidas de carácter y naturaleza civil y también del orden social o laboral, en el que se establezcan medidas y ejemplos de la denominada discriminación positiva a favor de la mujer que haya sido víctima de violencia de género. Es una norma con clara vocación de globalidad. Así se afirma sin ambages en su propia exposición de motivos. Con ella se pretende atender las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar adecuada respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Desde el punto de vista sustantivo, la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género se configura como un conjunto de medidas de acción positiva. La propia exposición de motivos así lo sugiere. Hace destinatarias de la ley a las mujeres y dentro de estas a las mujeres que hayan sufrido malos tratos. Era absolutamente necesario además asegurar la coordinación debida entre la jurisdicción civil y la puramente penal, incluso procurar en la medida de lo posible una actuación unitaria que garantice eficazmente, al actuar coordinadamente ambas jurisdicciones, la protección global integral contra la violencia de género. Pocos días después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, se aprueba en España y entra en vigor la Ley 15/2005, de 8 de julio, y en ella se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia justamente de separación y divorcio, y complementa las medidas legales en los supuestos en los que concurra la situación de separación y divorcio una situación de violencia de género. Frente a la posibilidad de que en los procesos matrimoniales de separación, de divorcio, de nulidad, se acuerde la guarda y la custodia compartida por los dos progenitores de los hijos menores de edad, el legislador establece para dos casos concretos la prohibición legal de adoptar la misma por la existencia de indicios fundados de un supuesto de violencia doméstica y por aquel en que uno de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Realmente en esta ley se refiere al concepto de violencia doméstica y no a la violencia de género, y ello se justifica porque, merced a la modificación del Código Civil operada por la Ley 13/2005 de 1 de julio, se admite en España el matrimonio entre personas del mismo sexo con exactamente los mismos requisitos y efectos que el matrimonio entre heterosexuales, y por ello es legalmente posible que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en España y que por tanto puedan también separarse o divorciarse y en su caso adoptar hijos en común. Por lo que, dependiendo del sexo de los cónyuges, podemos estar ante supuestos de violencia de género en el sentido de la Ley Orgánica 1/2004, en los casos de violencia en el seno de un matrimonio contraído entre un hombre y una mujer, con o sin hijos, o de violencia doméstica, que engloba los supuestos de violencia en un matrimonio conformado por dos hombres o por dos mujeres, violencia de padres sobre los menores, violencia de menores sobre padres o violencia entre hermanos. Realmente, como ya he dicho, el hito fundamental en España viene determinado
por la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, y después veremos cómo recientemente se intenta también llevar a cabo la aprobación de una ley de medidas de protección integral precisamente en la violencia que se ejercita sobre los menores. Pero la realidad es que hay que seguir insistiendo al margen de las modificaciones legales y de las medidas en el ámbito normativo que se puedan adoptar ante esta verdadera lacra que nos afecta, y en la que yo quiero de manera destacada señalar que es necesario, a pesar de todos los avances legales, insistir en la mayor sensibilización y prevención contra la violencia de género, especialmente en lo que afecta a los menores. Realmente es necesaria esa mayor sensibilización y prevención contra la violencia de género, y ella tiene que tratarse como un auténtico problema de Estado de salud pública. Es necesario, para garantizar los valores esenciales que vienen determinados por la prioridad de la protección de los menores, de la protección de la dignidad de las personas, especialmente si son menores de edad. Realmente, en esta materia, la Ley de Violencia sobre la Mujer, como ya he señalado, contempla medidas cautelares asociadas al proceso penal, dirigidas de manera muy específica a la protección personal de la víctima, la salida del domicilio, el alejamiento, pero también otra serie de medidas oportunas desde el punto de vista civil, antes anunciadas, como la suspensión del régimen de visitas del inculpado a sus descendientes, la suspensión del ejercicio de la patria potestad o de la guarda y de la custodia de los menores, y en definitiva estas medidas civiles pueden ser imprescindibles, pueden ser necesarias para proteger e incluso para evitar perjuicios a los menores, destinatarios directos o indirectos de los actos de violencia contra las mujeres, y siempre, dado la gravedad de la medida, lo decisivo a estos efectos es el interés superior del menor, que solo en casos extremos puede ser separado de sus progenitores. Realmente, para conseguir con eficacia la finalidad tutelar de estas medidas, desde luego no es suficiente, como se ha hecho con creación de órganos judiciales especializados en España, como el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, sino que es preciso contar en la propia sede judicial con equipos periciales que informen adecuadamente al juez de la situación de la violencia enjuiciada, en las medidas protectoras que se pudieran llevar a cabo, que se pudieran acordar. Realmente es necesaria la protección integral de los menores, la protección integral de las víctimas de violencia de género, y es imprescindible para ello la necesaria coordinación entre la jurisdicción civil y la penal, y procurar una actuación unitaria entre ambas que garantice eficazmente esa adecuada tutela de las víctimas y que involucre a todas las administraciones públicas en la adopción de políticas educativas, de políticas preventivas, que incluyan la mayor sensibilización posible, la asistencia sanitaria, la asistencia incluso de seguridad social. Es imprescindible, en definitiva, hacer llegar a la ciudadanía la mayor implicación posible, siempre, además, teniendo en cuenta que lo decisivo a estos efectos es el interés superior del menor. El interés superior del menor es cierto que solo en casos extremos puede ser separado de sus progenitores, pero es necesario también llevar a cabo una serie de medidas de carácter global, no solo desde el punto de vista judicial, civil, procesal, penal, sino también, en definitiva, desde el punto de vista psicosocial, en materia de prevención, en materia, por supuesto, de protección preventiva. Por supuesto que realmente hasta que entró en vigor la ley orgánica, la única de 1/2004, las únicas medidas previstas eran las medidas de carácter penal, y desde luego con la entrada en vigor de esta
importante ley se ha llevado a cabo una más de las acciones previstas para intentar atajar el problema de malos tratos en el hogar y su incidencia en los menores. En el aspecto sustantivo, tipificando el delito gravísimo de violencia doméstica, las faltas de malos tratos domésticos, familiares, y extendiendo el ámbito de protección no solo a las uniones matrimoniales, sino también a las no matrimoniales, a las víctimas que hayan estado relacionadas con el agresor por alguno de estos vínculos matrimoniales o no matrimoniales, y también desde el punto de vista procesal, permitiendo el enjuiciamiento a través de un procedimiento especial previsto para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos posterior al necesario atentado policial. Realmente el derecho penal es una medida adecuada, pero hay otros sectores del ordenamiento jurídico en lo que era absolutamente conveniente medidas que pudiesen adoptarse como necesario complemento de las penales o con independencia de la respuesta penal. Realmente se trataba no solo de afrontar el problema de la violencia doméstica desde la perspectiva judicial y penal, sino involucrando a todas las administraciones públicas en orden a la adopción de políticas educativas y preventivas, sin recurrir exclusivamente a la intervención del derecho penal para afrontar un problema endémico, un problema gravísimo en nuestros países. Es necesario adoptar las medidas de manera integral y multidisciplinar, con medidas de sensibilización, de intervención en el ámbito educativo, reforzando con referencia concreta al ámbito de la publicidad justamente una imagen que respete la igualdad y la propia dignidad de las mujeres, con apoyo a las víctimas a través del reconocimiento de derechos como el de la información, el de la asistencia jurídica gratuita, otros de protección social, de apoyo económico, que trata de proporcionar una respuesta legal integral que abarca normas procesales, con nuevas instancias, con también normas sustantivas penales y civiles, con debida formación de operadores sanitarios, policiales y jurídicos responsables de la obtención de pruebas y de la propia aplicación de la ley. En ese sentido, la violencia de género es considerada en la ley del 2004 como una manifestación de la situación dramática de discriminación, de desigualdad, de relación de poder y dominación del hombre sobre las mujeres, que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes son, sean o hayan sido cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, incluso aún sin convivencia en el momento en que se plantea la denuncia y los malos tratos. Comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones, privación arbitraria de la libertad. Desde luego, ello todo tiene, como hemos adelantado, importantes consecuencias para los menores. Y en eso, por tanto, en el trámite de reforma del propio Código Civil, hace años ya, en 1988, se puso de relieve esa posibilidad de que el juez que conociese de una demanda de separación o divorcio pudiese acordar la práctica de una prueba policial psicológica para pronosticar el posible comportamiento del cónyuge del examen en orden al uso exclusivo de la vivienda familiar, de la patria potestad compartida u otras medidas que impliquen un acercamiento espontáneo y no vigilado del cónyuge a su entorno familiar. En todo caso, en la tramitación también de la propia reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2000, se presentó alguna enmienda finalmente rechazada en la que se permitía la posibilidad de que el juez civil, a instancia de parte o incluso de oficio, como medidas previas o con posterioridad a la emisión de la demanda, pudiese adoptar una serie de medidas cautelares, precisamente para tomar en conciencia ese problema de la violencia familiar, de agresiones físicas o psicológicas a la pareja que se hace extensible a otros miembros del núcleo familiar, como especialmente los descendientes,
comunes o no, de la pareja base de la familia. Y es necesario, por tanto, realmente tomar en cuenta esta medida excepcional de la Ley Orgánica 1/2004, en la que se dispone de un marco jurídico contemplando expresamente las medidas de protección de las víctimas de violencia de género de naturaleza estrictamente civil, contemplando especialmente también las situaciones de los menores siempre que se trate de un caso de violencia de género en los términos legales. Es asegurar una protección integral desde todas las instancias jurisdiccionales a las víctimas de violencia de género. Y realmente se siguen los postulados de todos los organismos internacionales de Naciones Unidas, en la que una legislación especial sobre esta materia, ideal sobre violencia doméstica, tiene que combinar recursos civiles y penales, medidas también de naturaleza social o laboral, con ejemplos de la denominada discriminación positiva a favor de la mujer víctima de situación de violencia de género. Una norma con clara vocación de globalidad, pretendiendo atender, como ya digo, las recomendaciones de organismos internacionales, tratando de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres y lo que ello pueda afectar, desgraciadamente, a los menores. Se enfoca la violencia de género de una forma integral, multidisciplinar, abordando aspectos preventivos y educativos, que incluyen campañas de sensibilización, de atención a la mujer, en el ámbito también publicitario, de tutela institucional, penal, judicial, con correlativas reformas en materia procesal y aspectos laborales y de reforma de seguridad social, incluyendo asistencia sanitaria y prestaciones de contenido económico. Y en ese sentido era absolutamente necesaria la coordinación entre la jurisdicción civil y penal, procurar una actuación unitaria de ambas jurisdicciones para garantizar eficazmente la protección contra la violencia de género. La anterior a esta ley aparecía en España una normativa reguladora de la orden de protección a través de la ley 27/2003 de 31 de julio, y en la misma, de acuerdo con dicha ley del 2003, se trata de unificar distintos instrumentos de amparo y tutela de las víctimas a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial ante el juzgado de instrucción, para que se pueda obtener a la víctima un estatuto integral de protección que concentre una acción cautelar de naturaleza civil y también de orden penal, atribuyéndose a un órgano judicial perteneciente a la competencia y jurisdicción penal, la competencia para acordar algunas medidas cautelares de naturaleza puramente civil. Realmente la ley es novedosa, en 2003, por la adopción por el juez de instrucción de guardia en la orden de protección también de medidas civiles previas a la demanda iniciadora del juicio de familia, y crea un registro central para protección de víctimas de violencia doméstica. A este registro tienen acceso las resoluciones en procesos matrimoniales o de menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de violencia, y se crea también la Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Ley, que junto con el Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial en España aprobaron una serie de sendos protocolos sobre la aplicación de la orden de protección y la coordinación necesaria entre las dos jurisdicciones implicadas. No es suficiente con leyes como la Ley 27/2003 o la Ley Orgánica 1/2004 para superar los posibles problemas de coordinación y para intentar erradicar esta lacra de la violencia doméstica, especialmente en el supuesto de que afecte a los hijos menores de edad. Realmente, dentro de la orden de protección, se pueden acordar modificación de medidas sobre los menores en un proceso de familia cuando se produzca una alteración sustancial de las circunstancias porque aparezcan episodios de violencia doméstica que pongan en peligro o que puedan causar perjuicio a los menores, porque sean estos destinatarios directos o indirectos de esta violencia, que puedan aconsejar, por ejemplo,
la suspensión del régimen de visitas o de la custodia conferida al progenitor que ejerce la violencia de forma grave o reiterada, sin perjuicio también de acudir en otros casos a soluciones de intermediación en el desarrollo de dicho régimen. Realmente es necesario, en ese sentido, llevar a cabo medidas legislativas, pero también de sensibilización y de prevención, de formación, para superar esta situación de violencia de género, definida por la propia Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, como una situación de manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad, de las relaciones de poder de hombres sobre las mujeres, ejercida por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aun sin convivencia. Desaparece el elemento intencional y realmente pues aparece esta situación de llevar a cabo unas medidas normativas en la que se hace sobre la base o criterios objetivos por la condición de mujer, quedando fuera otro tipo de consideraciones ajenas al sexo de la víctima. La mujer adquiere la condición de beneficiaria del bloque normativo multidisciplinar contenido en la Ley Orgánica 1/2004 por la posición de subordinación de la mujer respecto al maltratador en el marco afectivo, familiar, en determinadas ocasiones también en el marco económico. Y en ese sentido se resalta en la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004 que las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino la sitúan en una posición de subordinación al hombre y se manifiestan en los tres ámbitos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de la pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el ámbito profesional y laboral. Y además con especial incidencia, por supuesto, sobre los menores. Realmente esta es una situación en la que todos tenemos que estar comprometidos con su superación, y a esta ley, a esta normativa importantísima, se pretende también completar la misma con una más reciente. Voy a referirme, hay otras últimas disposiciones normativas también en la materia, pero precisamente por ser de especial aprobación muy próxima en el tiempo, voy a referirme en la última parte de mi intervención al proyecto de ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia, aprobado para su remisión a las Cortes Generales por el Consejo de Ministros del Gobierno de España el 10 de junio de 2020. Se trata de dar respuesta a la obligación de protección de las personas menores de edad establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada, como saben, por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en el artículo 3 del Tratado de Lisboa y en el artículo, en concreto en España, 39 de la Constitución. Este proyecto se ha desarrollado en un amplio proceso de consultas y aportaciones con el resto de administraciones, con las organizaciones especializadas en infancia y con el conjunto propiamente de la sociedad civil. Y, como ya digo, se ha aprobado por el Consejo de Ministros, se ha acordado la remisión a Cortes Generales de este proyecto de ley orgánica de protección integral a la familia y a la adolescencia. El Comité de Derechos del Niño, como saben también, con ocasión del examen de la situación de los derechos de la infancia en España, en este caso en el 2018, reiteró que en España era necesaria aprobar una ley integral sobre la violencia de niños y niñas, análoga a la aprobada contra la violencia de género. Y esta ley responde a esa necesidad, incluye medidas en muchos ámbitos: prevención, actuación en el nivel educativo, apoyo familiar, servicios sociales, sanidad, regulación de la publicidad,
redes sociales, justicia, teniendo en cuenta las observaciones generales 12, 13 y 14 realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, los estándares internacionales desarrollados por el Consejo de Europa en sus distintos convenios. Este proyecto de ley, tiene como finalidad estar orientada al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, en el particular el objetivo 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, la meta 16.2, poner fin al maltrato, la explotación, la trata, las formas de todo tipo de violencia y de tortura contra los niños. Esta nueva norma persigue establecer a su vez un nuevo paradigma de prevención y de protección común en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de los derechos que significa la violencia sobre la infancia y sobre la adolescencia. Y este paradigma se caracteriza por una aproximación integral con la que dar respuesta a un problema que tiene una naturaleza multidimensional. La prioridad también de la prevención como vía para evitar la violencia contra las personas menores de edad. Se trata de reforzar las capacidades de los niños, niñas y adolescentes para la detención precoz, adecuada reacción además ante las situaciones de violencia. Y el establecimiento también de medidas de protección orientadas a eludir lo que se ha venido a denominar la victimización secundaria. Este paradigma se caracteriza también por la superación de la fragmentación del modelo actual mediante la colaboración de las distintas entidades, de las distintas comunidades autónomas, regiones y provincias que conforman el Estado español. Las principales novedades que introduce este proyecto de ley orgánica son tratar de garantizar a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia derechos a la información, al asesoramiento, al apoyo, a una atención integral, incluida la atención terapéutica, a personarse en los procedimientos judiciales que se sigan. Y desde luego se trata de promover y garantizar también la formación especializada, inicial y continua en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, de los y las profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad por parte de las administraciones públicas. Se generaliza a su vez el deber de comunicar cualquier situación de violencia que se pueda apreciar sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad competente, aunque no sea una forma constitutiva de delito. Este deber de comunicación se configura de forma más exigente, a su vez, como es natural, para aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con las personas menores de edad. Las administraciones públicas deberán, por último, establecer, a su vez, mecanismos adecuados de comunicación, accesibles y seguros. Se comunica y se fomenta la comunicación de situaciones de violencia sobre niños, niñas y adolescentes por parte de otros menores. Se establece una conferencia que se denominará conferencia sectorial, justamente para la infancia y la adolescencia, como órgano de cooperación entre las administraciones públicas del Estado español para garantizar la necesaria cooperación entre las mismas en la aplicación de esta ley y para analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y económicas, evaluar su impacto, para lo cual además se crea una comisión de seguimiento. Se lleva a cabo la elaboración de una estrategia para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia a nivel nacional, en colaboración con las comunidades autónomas, con las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades de menor rango de carácter local. Se refuerzan las actuaciones de sensibilización, de detención precoz, de prevención, todo ello con planes y programas públicos dirigidos a la erradicación de la violencia y la adolescencia, dotados adecuadamente de manera presupuestariamente conforme, que prioricen a los colectivos más vulnerables. Se proporciona, en fin, el apoyo público necesario para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo, reforzar factores protectores, apoyar la labor educativa de las familias y promover el buen trato, la parentalidad positiva, la adquisición de competencias emocionales, de negociación y de resolución de conflictos en base a la situación y a las necesidades de los progenitores, o en su caso de las personas tutoras o guardadoras o acogedoras.
De forma coordinada con la reforma de la Ley de Educación, se crea la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección en centros educativos. Se definen sus funciones básicas. Se trata, en fin, con ello de asegurar el adecuado funcionamiento de los protocolos de actuación frente a indicios de acoso sexual, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género o cualquier otra forma de violencia. Los centros de educación superior, a su vez, promoverán la adecuada formación, la docencia, la investigación en derechos de la infancia y la adolescencia en general, y se garantiza a su vez el acceso universal de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones de violencia a servicios sanitarios de tratamiento y de rehabilitación, desarrollándose un protocolo común de actuación sanitaria para facilitar la promoción del buen trato, la identificación de factores de riesgo, la prevención y detención precoz de la violencia de niños, niñas y adolescentes en este contexto. Se atribuye la condición fundamental de agentes de autoridad a los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en servicios sociales. Se optimiza la información estadística sobre casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia con un registro unificado de servicios sociales sobre violencia contra la infancia y a su vez se unifica con la procedente de servicios sociales de atención primaria. Se regulan las actuaciones públicas dirigidas a garantizar el uso seguro y responsable de Internet por parte de niños, niñas y adolescentes, familias, personal educador y profesionales que trabajen con personas menores de edad. Se crea una figura nueva, el delegado de protección de entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad, para informar, para apoyar a niños, niñas y adolescentes para el cumplimiento adecuado de protocolos de actuación frente a la violencia en este ámbito. Se establece que las fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel estatal, a nivel autonómico, a todos los niveles del Estado, justamente lleven a cabo con la adecuada dotación presupuestaria el trabajo a través de unidades especializadas en sensibilización, prevención de situaciones de violencia sobre personas menores de edad y se reduce la práctica de diligencias con intervención de personas menores de edad, aquellas que sean estrictamente necesarias. Se regula el canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar una adecuada protección del derecho fundamental a la tutela de los datos personales, a la rápida retirada en Internet de contenidos que atenten gravemente contra el mismo. Los centros de protección, a su vez, deberán de contar con adecuados protocolos de actuación para la prevención, detención precoz e intervención frente a situaciones de violencia comprendidas en esta ley. Protocolos que protegen específicamente y que contemplan de manera singular actuaciones respecto de trata de seres humanos, abuso, explotación sexual de personas menores de edad sujetas a medidas protectoras y que residan en dichos centros. Se prevé un aumento de dotación presupuestaria en el ámbito de la Administración de Justicia y la Administración de Servicios Sociales para luchar adecuadamente contra la victimización secundaria para cumplir con las nuevas obligaciones encomendadas por la ley respectivamente. Se regula y se perfecciona de manera específica la certificación negativa del registro central de delincuentes sociales de no haber cometido delitos contra la libertad o indemnidades sexuales o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual para desarrollar actividades que supongan contacto habitual, sobre todo con personas menores de edad. Se obliga incluso a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo, cuando se trate justamente de un delito grave cometido contra una persona menor de edad. Se pauta, en fin, también como obligatoria la práctica de una prueba preconstituida por el órgano instructor cuando la víctima sea una persona menor de 14 años o con discapacidad necesitada de especial protección para evitar que tenga que declarar reiteradamente a lo largo del procedimiento penal sobre los hechos objeto del procedimiento. Se atribuye, en fin, la facultad de decidir el lugar de residencia de hijos menores de edad a ambos progenitores, requiriéndose el consentimiento de ambos o la autorización judicial para el traslado de la persona menor de edad
con independencia de la medida que se haya adoptado en relación a su guarda o custodia, salvo suspensión o privación de la potestad o atribución exclusiva de dicha facultad a uno solo de los progenitores. Se regula la necesidad de una formación especializada en las carreras judicial y fiscal, exigida por toda la normativa internacional en materia de derechos fundamentales de la infancia y de la adolescencia. Se prohíbe la publicidad que por sus características pueda provocar en personas menores de edad conductas violentas. Se da una nueva regulación a delitos de odio y se incorpora la edad como causa de discriminación sobre niños, niñas y adolescentes y personas de edad avanzada, e incluso la aporofobia y la exclusión social dentro de esos tipos penales. Se establecen las condiciones absolutamente necesarias para acceder a un tercer grado de clasificación penitenciaria, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios por parte de personas penadas por delitos que atenten contra la indignidad y la libertad sexual de personas menores de 16 años. Se endurecen mucho esas condiciones. Se extiende el tiempo de prescripción de delitos más graves cometidos contra las personas menores de edad. Se modifica el día de comienzo del cómputo de la denuncia. El plazo de prescripción se va a contar a partir de que la víctima haya cumplido 30 años de edad. Es obligatoria, por otra parte, a través de esta ley, la imposición de pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato cuando el autor y la víctima tuvieran como un hijo o una hija y cuando la víctima fuese hijo o hija del autor. Como sujeto activo se introduce en el tipo penal de sustracción de personas menores de edad al progenitor que únicamente tenga en su compañía a la persona menor de edad en un régimen de estancia. Hay nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas a través del ciberespacio, a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves riesgos para la vida y para la integridad de las personas menores de edad. Se reconoce también el derecho a la asistencia jurídica gratuita de personas menores de edad. Se recoge un completo listado de indicadores de riesgo para abordar esa situación a las entidades públicas de protección de menores. Se conceden derechos a las víctimas de delitos de violencia de género cuando el autor de los hechos sea una persona menor de 18 años en línea con el estatuto de la víctima del delito. Se regulan las condiciones, el procedimiento aplicable a las solicitudes de acogimiento transfronterizo de menores procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996. Se modifica la Ley 15/2015 de 2 de julio de jurisdicción voluntaria para asegurar justamente el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en los expedientes de su interés y se salvaguarda con ello en su derecho a la defensa para expresarse con libertad, para garantizar su intimidad. Y por último, se encomienda al Gobierno la elaboración, a su vez, de 2 proyectos de ley con el fin de establecer especialización en la jurisdicción civil y penal y también del Ministerio Fiscal. Con lo cual, yo doy por concluida mi intervención, reiterando mi agradecimiento a todos ustedes por su asistencia virtual. Quedo, por supuesto, a su entera disposición para cuantas preguntas pretendan o quieran formular y reitero mi especial gratitud y reconocimiento a los organizadores de esta actividad, a la que yo tan complacido, por supuesto, me sumo. Estoy encantado de participar y quedo, por supuesto, a su entera disposición y simplemente, por supuesto, pues como es de recibo, pues las opiniones que antes he vertido, por supuesto, las someto a cualquier otra consideración mucho mejor fundada, reiterando, por último, ya digo, mi reconocimiento al esfuerzo que han hecho las universidades de los estados de Morelos y de Guerrero y la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Muchas gracias, buenas tardes y mucha suerte.